Amparo Dávila fue una escritora mexicana que desafortunadamente falleció en 2020, quien nació en Zacatecas y fue una de las primeras pioneras en el cuento fantástico en México. Ella consideraba que sus obras debían estar basadas en la vivencia propia y no únicamente en lo fantástico, puesto que somos capaces de interpretar los cuentos o la escritura a través no solo de las experiencias propias, sino de las experiencias de los demás. Y que lo que hacía a un cuento o a una novela o a algún texto escrito que fuera realmente penetrante en la persona quien lo lee es que tuviera el sentimiento de quien realmente lo ha vivido. Ella consideraba que había textos que desde que nacen han nacido muertos, es decir, no son capaces de expresar nada en aquel que los lee, y que para poder realizar un buen escrito siempre tendrías que haber vivido o saber escribir de forma que se crea que alguien lo ha vivido antes, de manera que no sea un texto vacío, sino que esté vivo, permitiendo que perdure en la memoria de quien lo ha leído. El cuento relata la historia de una mujer quien, tras tener una vida entre comillas buena y vivir en una casa que le fue heredada en algún punto y estar a punto de casarse, estar comprometida, comienza a tener serios problemas en el trabajo al quedarse dormida, puesto que no es capaz de conciliar el sueño en las noches por presuntos ruidos que escucha a medianoche, que la mantienen despierta hasta el amanecer. Al principio ella considera que los ruidos que escucha son realizados por ratas o por ratones que están en su casa, y con miedo a continuar en esa situación y ser infuncional en su trabajo, el cual adora y en el que le gustaría pasar mucho más tiempo, decide llamar un exterminador al que le paga porque quite las ratas de su casa y las extermine. Creyendo que por fin va a dormir sanamente, se va a dormir con toda la tranquilidad del mundo, pero vuelve a escuchar dichos ruidos, y entonces comienza poco a poco a generar una obsesión en la que no solo no puede dormir y comienza a verse desalineada y cansada todo el tiempo, sino que se ve perjudicada en su vida personal y en su vida amorosa, y posteriormente también en su vida laboral. Se comienza a alejar de su pareja, con quien solía pasar las tardes o ir a la iglesia, por miedo a que él piense que ella está loca por ver ratas o por escuchar ratas en las noches que no puede ver y que no ha podido atrapar. Asimismo preocupa a sus hermanas, quienes comienzan a ver que has dejado de ser la persona amable que iba a visitar a sus sobrinos y que les tejía, y que por el contrario se ha sumido en una obsesión que tiene por crear venenos de rata con las cosas que le dejó su padre, que era farmacéutico, hace muchos años antes de morir. Y esta preocupación misma comienza a surgir en ella, en un momento dado antes de caer en la locura, cuando se da cuenta que se ha alejado de su pareja. Por lo tanto, le pide una vez que ella se da cuenta que está muy mal y que pide un tiempo en su trabajo para poder descansar, a su pareja que la acompañe a su casa una última vez antes de tomar este descanso en el trabajo, el cual su jefe también le había pedido porque no la notaba bien. Comienzan las habladurías dentro del lugar de trabajo y dicen que probablemente ha sido infiel, a lo que su pareja, que es una persona que prefiere dejar su confianza en lugar de en ella, de en su guía espiritual, que es un padre en una iglesia, solicita al padre que le diga qué puede hacer si es que ya no se lleva tan bien con esta mujer a quien ama, y el padre le dice que si considera que eso no va a ningún lado, pues mejor la deje, a lo que él hace caso y la abandona. Ella se siente traicionada, se siente triste y continúa creciendo su obsesión por crear veneno para ratas que no existen, pero que ella jura que sí. Eventualmente sus hermanas preocupadas comienzan a acompañarla todo el tiempo por miedo a que se haga algún daño, y una noche, mientras está dormida su hermana, cansada de cuidar a sus hijos y de cuidarla a ella, Julia se levanta y comienza a buscar las ratas desesperadamente hasta que llega al closet y se abalanza sobre lo que ella cree que son las ratas, porque ahora las ve y las escucha. Cuando su hermana se levanta ante el ruido, se da cuenta de que Julia está dentro del closet abrazando
lo que parece ser un tejido que hizo con anterioridad y jurando que son las ratas, lo que nos deja ver claramente que se ha vuelto loca, entre comillas, o que en este caso tiene algún problema en el que ve cosas que no debería de ver. Es decir, tiene alucinaciones auditivas y visuales que pueden ser características de algunas enfermedades como la esquizofrenia. Sin embargo, pues como sabemos, la esquizofrenia es más común en adolescentes, que sobre todo de 13 a 16 años y no en mujeres mayores. Aunque también hay un nicho de edad en el que las mujeres de más de 45 años pueden llegar a padecer esquizofrenia tardía. Y bueno, podría ser parte de la enfermedad que ella nos menciona. Entre los relatos que nos hacen llegar a este pequeño diagnóstico supuesto en el que tiene alucinaciones auditivas, pues tenemos aquel en el que se nos menciona: la pobre Julia no podía más. Diariamente revisaba la casa de arriba abajo sin encontrar ningún rastro. Como la duela de los pisos era bastante vieja, Julia pensó que a lo mejor estaba llena de ratas, y eran estas las que la despertaban noche a noche. Es claro que ella busca, a pesar de que ya le han dicho que no hay ratas y que según el exterminio no vamos a encontrarlas, sigue buscando las ratas una y otra vez con la esperanza de encontrarlas, puesto que ese ruido o esa alucinación auditiva que ella tiene cada noche no lo considera un problema suyo, sino un problema de las ratas. Y sabemos que está entrando en este momento de esquizofrenia porque no importa quién le diga que no existen dichas ratas, ella asegura que sí. Finalmente, en el cuento también vemos otro relato que dice así: aquella mañana la señorita Julia se levantó haciendo un gran esfuerzo, dio algunos pasos tambaleante y se detuvo unos minutos frente al espejo para componerse el cabello. El rostro que vio reflejado no podía ser más desastroso. Abrió el closet para buscar algo que ponerse y allí estaban. Julia se precipitó sobre ellas y las presionó furiosamente. Posteriormente nos dice todo lo que le dijo a las ratas y termina diciendo con que su hermana se levantó y entonces la vio abrazando fuertemente. Cuando me la llegó, restregándose los ojos y bostezando, su hermana encontró a Yulo apretando furiosamente su hermosa estola de Marta Cebellinas. Es decir, ella misma, desde el momento en el que se levanta y se ve al espejo y no se reconoce, se da cuenta de que no está bien y que muy probablemente aquello que le está sucediendo es patológico. Sin embargo, hace caso omiso de ello y sigue con la idea errada de que hay ratas en su casa, a lo cual pues las busca desesperadamente hasta que su cerebro genera una imagen hasta cierto punto realista en el que efectivamente hay ratas y cree que por fin tiene la razón, cuando realmente pues su hermana nos demuestra que no es así. Ante todo esto, es claro que nosotros nos autoenfermamos en el momento en el que decidimos hacer caso omiso de aquello que es evidente. Es decir, Julia ya había perdido a su ser amado, a su prometido por cuestión de las circunstancias, ya había perdido su trabajo porque le era imposible estar capacitada para seguirlo realizando, ya había perdido el amor que tenía por sus hobbies como el escuchar música o tejer o visitar a sus pequeños sobrinos para jugar las cartas con sus hermanas, y había perdido el orden tan bello que tenía no solamente en su casa, sino en la pulcritud propia de su persona. Y a pesar de ello, a pesar de que se ve al espejo, decide hacer caso omiso de ello y seguir echándole la culpa a las ratas inexistentes, en lugar de aceptar que muy probablemente tiene una patología que debería tratar. Y es así como ella se autoenferma y como la mayoría de las personas lo hacen. No únicamente en enfermedades mentales o psiquiátricas, como es el caso de la esquizofrenia o algunas otras relacionadas, sino también en ciertas enfermedades como lo son la diabetes, por ejemplo, en el que tenemos una persona que está gravemente de salud y sigue sin realizar un cambio en su dieta física, sin realizar ejercicio, sin preocuparse por administrarse adecuadamente la insulina, por llevar una dieta sana, etc. Las personas decidimos hacer caso omiso de aquello que vemos en nosotros que está mal y por lo tanto nos autoenfermamos. Personalmente me pareció un cuento muy bonito con una reflexión bastante interesante, no solo respecto a las enfermedades mentales, sino a las enfermedades como tal en general, puesto que nos da a entender que no importa que perdamos, hay veces en las que estamos tan obsesionados con una idea que en lugar de ayudarnos nos hacemos más daño. Una patología solo es limitante si no sabemos reconocerla.